Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 12 del segundo trimestre. El título de la lección de esta semana es Evaluar los ministerios. El pensamiento clave dice: es un error participar en la gran tarea de la evangelización sin una evaluación efectiva. Veamos de qué se trata esta lección y esperamos que al estudiarla el Señor nos bendiga. El versículo base para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, el verso número 12. La Biblia dice así: como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído. El libro de Proverbios aquí nos está diciendo que la persona que reprende al sabio que tiene oídos es como un zarcillo de oro y como un joyel de oro. Los joyeles de oro y los zarcillos eran artículos que se colgaban de las orejas o se ponían en la nariz y eran hechos mayormente de oro o de algún metal precioso. El punto de la lección aquí es que la persona que reprende al sabio, que tiene oídos, que oye consejos, que atiende a alguien que tiene conocimiento del mismo asunto, es como un zarcillo de oro. Lo que aquí el proverbista está tratando de resaltar es el valor de oro en una joya que puede lucirse como algo precioso. No está promoviendo el hacerlo, pero bien, sigamos con la lección de esta semana, que nos está diciendo que la persona que oye el consejo, que oye la reprensión y permite ser evaluado y aún algunas veces tal vez criticado, es como una joya de oro. Veamos qué dice la lección de esta semana con relación a este tema: evaluar los ministerios. Continuemos con la lección de esta semana. Evaluar los ministerios. Muy a menudo nos satisfacemos con resultados mínimos en la evangelización cuando podríamos tener un impacto y un éxito mayores si hubiéramos evaluado las actividades previas. Algunas veces cuando hacemos la evangelización y la testificación, lo hacemos de una manera que lo hacemos dentro del círculo o del medio en el cual nos sentimos confortables. Si hiciéramos algo extraordinario, pudiéramos tener mayores y mejores resultados. Es importante la evaluación del ministerio que se está realizando, porque algunas veces se invierte mucho dinero y se tiene muy pocos resultados. En otras palabras, hay pocos bautismos y hay pocas personas que se unen a nuestra iglesia. Por esta razón es necesario evaluar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y revisar cómo mejorar lo que estamos haciendo. En otras palabras, tenemos que salir de la zona de confort donde nos encontramos para poder tener mayores y mejores resultados. La lección de esta semana dice que a veces gastamos mucho dinero pero tenemos pocos resultados. Solo podemos concentrarnos en los resultados tangibles. Algunas veces tenemos que criticarnos a nosotros mismos qué es lo que no estamos haciendo bien para, al evaluarnos, hacer algo mejor, saliéndonos de la zona de confort para tener más y mejores resultados. No obstante, dice la lección, es necesario evaluar de modo que involucre juicios, pero sin criticar negativamente. Nunca será malo la crítica, siempre y cuando esté dirigida a construir para mejorar la misión que estamos cumpliendo. Esta semana consideraremos la evaluación como un principio bíblico y analizaremos su valor como procedimiento continuo en la vida de la iglesia local del día de hoy. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día domingo, por qué tenemos que evaluar. Continuemos con la lección de esta semana y disfrutemos, porque seguramente va a ser de gran bendición. La lección del día domingo nos llama la atención a hacernos esta pregunta: ¿por qué evaluar? La pregunta es: ¿qué cosa es evaluar? Evaluar es revisar, examinar, mirar los resultados que estamos obteniendo.
La evaluación existe en todas partes. Todos los días, a cada momento, la gente nos está evaluando a todos nosotros como creyentes. En otras palabras, estamos siendo probados si estamos o si no estamos en la fe. La verdad es que en cada reunión, en cada clase de escuela sabática, los alumnos de nuestra clase saben si estamos preparados o no para dar la clase. La gente evalúa en todo momento y a cada instante, cuando se da el sermón. ¿Cuál es la introducción del sermón? Si llama la atención de la audiencia. ¿Cuál es el cuerpo del sermón? Si el sermón tiene una buena conclusión y hace un llamado favorable a aceptar el Evangelio. La gente está evaluando constantemente. Evalúa nuestras clases, evalúa el programa de escuela sabática, evalúa el sermón, evalúan los especiales, la música, todo. De tal manera que es importante tener en claro por qué hay que evaluar. Porque cuando nos evaluamos, miramos dónde estamos deficientes y nos damos cuenta dónde estamos para mejorar más y tener algo de calidad. En la iglesia, cuando tenemos la lección de escuela sabática, los alumnos de la clase están evaluando si el maestro se preparó para tener la lección. Desde el comienzo del programa de la escuela sabática, los especiales, aún el sermón, la introducción del sermón, el cuerpo del sermón, el final o la conclusión del sermón y el llamado para aceptar el Evangelio, demuestra que la gente está continuamente evaluando qué tan bien o qué tan buenos son los temas, los sermones, los especiales que se están presentando. En cada reunión somos evaluados, la gente evalúa todo, cada sábado, todos los días, si lo hacemos con profesionalismo. La gente tiene expectativas y ellos también tienen una forma de evaluar al que está al frente presentando el tema. El apóstol Pablo llamó la atención al joven Timoteo y le dijo, mira, quiero que me evalúes a la iglesia y que les recuerdes que deben de sujetarse a los gobernantes, que deben de ser buenas personas, que se deben de conducir de esta y de esta y de esta manera para el bien de la sociedad, que estén dispuestos a cooperar y a contribuir con la sociedad, que no difamen a la gente, que no sean criticones, porque esto da vergüenza al Evangelio. Y le dice, ¿sabes qué? Evita las necedades y las malas conversaciones y diles que sean amables, porque antes nosotros, antes de ser creyentes, éramos malos, dice. Tenemos que tener mejores conductas. En otras palabras, evalúa para que se den cuenta de dónde están parados. Cuando se le da un cargo a una persona, la lección de este día dice que es adecuado que una persona que va a tener un cargo sea evaluada previamente para saber si es apto o no para ese cargo. Es más, la lección de este día dice, y es un llamado desesperado, y dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No debe de sorprendernos, ¿sabe qué? Como siervo de Dios se nos ha confiado la verdad del Evangelio, que es inmensamente valiosa. No debe de sorprendernos que Dios también tenga un proceso de evaluación. Dios está interesado en el proceso de la obra que se nos ha confiado. Y quienes han respondido a su llamado para ser colaboradores en favor de las almas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. La lección del día domingo nos dice por qué tenemos que evaluarnos. Tenemos enfrente de nosotros a un Dios santo, a un Dios perfecto. Y aunque nosotros somos imperfectos, la gente quiere ver en nosotros la perfección y la santidad. Cuando la gente mira algo de calidad, un buen programa, no solo deciden unirse a nuestra fe, sino también quieren ser como nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Veamos qué sigue diciendo la lección de esta semana con relación al día lunes. Y el tema es, evalúa bondadosamente. Continuemos con la lección de esta semana. Muchas veces cuando una persona realiza una labor y no la hace o no tiene logros efectivos, lo más común es que las personas lo señalen, lo critiquen y aún lo hacen ver como una persona que no ha triunfado y que es un derrotado. Otras veces, cuando una persona logra su objetivo, alguna conquista ha alcanzado, es rodeado de personas que le dan sus elogios, sus palmaditas en la espalda y algunas palabras de encomio. La realidad muestra que evaluar bondadosamente es evaluar con amor, considerándote
a ti mismo al evaluar a otro que ha logrado o que no ha logrado su objetivo. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos cuando hacemos una evaluación. Debemos de evitar la crítica mordaz y en vez de señalar y condenar, tenemos que darle la mano a aquel que tal vez necesita nuestro apoyo y, ¿por qué no?, nuestra evaluación para ayudarle a alcanzar sus objetivos. Alguien dijo, es más fácil señalar con el dedo que dar una mano. De tal manera que hemos de evaluar bondadosamente. La evaluación tiene muchos beneficios. Algunas veces tiene resultados peligrosos porque puede hacer que el equipo se desanime en vez de ser animado. Otras veces las expresiones genuinas de apoyo, de ánimo y de confort puede ayudar a que el equipo avance a pesar de no haber logrado los objetivos que se han propuesto o deseaban alcanzar. La evaluación te dará la oportunidad de apoyar a ese ministerio o a ese hermano que tiene un propósito definido que quiere alcanzar. La lección de esta semana nos llama la atención a algunas personas de fe de la iglesia primitiva. Por ejemplo, Timoteo era hijo de una mujer judía y de un hombre griego. Algunos podían haber dicho, mira, ese muchacho que está en la iglesia es hijo de un griego, y lo pudieron haber señalado. Pero también pudieron haber dicho, no, ese muchacho es hijo de una judía, de esos que creen en la ley, en los mandamientos. Sin embargo, el testimonio de Timoteo demuestra que él tenía un buen testimonio y nadie podía criticarlo. Sin embargo, algunos lograban de alguna manera tratar de minimizarlo. Por eso el apóstol Pablo le dijo, mira Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, la gente le buscó alguna cosa para criticar y señalarlo. Oh no, Timoteo es muy muchacho, pero eso no era un asunto para discutir. El testimonio de Timoteo era muy bueno. Otro ejemplo que tenemos es el de la hermana Febe, una diaconisa que había hecho muy buenas obras, había ayudado a mucha gente y aún al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, les recomiendo a la hermana Febe, que es una gran mujer de Dios, para que le ayuden porque ella ayudó a la gente y aún a mí mismo me ha ayudado. Entonces el apóstol Pablo, aunque algunas veces señaló fuertemente a la iglesia, otras veces vino con palabras de encomio, vino con palabras de ánimo, vino con palabras de confort para animar al equipo a seguir adelante. De tal manera que el apóstol Pablo sabía tratar a su equipo. ¿Para qué? Para que evaluándolo bondadosamente, de esta manera estimulaba al equipo a seguir adelante. La lección de esta semana en Hebreos capítulo 10, el versículo 24 y 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos unos a otros en amor, para hacer buenas obras. Y dice más el versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbres. Algunos hermanos han dejado de ir a la iglesia por múltiples razones. Algunas veces se han sentido señalados, otras veces se han sentido censurados, señalados y condenados. Por eso han dejado de ir a la iglesia. Sin embargo, los que los han condenado dicen, miren, ya no viene a la iglesia. Pero a veces son ellos mismos los que han estimulado a ese hermano a no regresar a la iglesia. Así es que hay que evaluar bondadosamente, hay que ver por qué el hermano no sigue llegando. Así es que cuando alguien te apoya, ¿cómo te sientes? Pregúntate. Cuando alguien te evalúa positivamente, piensa. Cuando te evalúan bondadosamente, con amor, cuando te considera, ¿cómo te sientes cuando has logrado tu objetivo o cuando aparentemente has fracasado en tu ministerio? ¿Cómo es la actitud de otro o cómo es tu actitud al ver la obra que otros están haciendo si están teniendo buenos resultados? Y quiero aprovechar en esta ocasión para todos aquellos que están viendo este video de mi escuela sabática para invitarlos a que hagan una evaluación de nuestro trabajo, si ha sido de bendición, y hágame el favor, póngale allá abajo like o no me gusta, critíqueme positivo o negativamente y diga si mi escuela sabática es de bendición para usted. Dele la gloria a Dios, pero díganos y evalúenos si estamos haciendo bien, si estamos dándole bendición, porque eso nos va a dar bendición a nosotros también. Así que evalúenos bondadosamente y considerémonos unos a los otros para que con un estímulo de amor sigamos adelante haciendo la obra del Señor. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con relación
a lo que Dios pide. ¿Qué es lo que pide el Señor? Veamos qué dice la escuela sabática en esta semana. Continuemos con el día martes, se titula Lo que Dios pide. En el antiguo, los israelitas se preguntaban, ¿con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Se alegrará o se gozará Jehová de carneros, de ovejas gordas o de toros engordados para ser sacrificados? ¿Qué es lo que pide de nosotros el Señor Jehová? La Biblia dice, solamente pide dos cosas: amar la justicia y que tengamos misericordia de nuestro prójimo. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? Dios desea que nosotros tengamos un temor reverente a Él, no de miedo, sino un temor de reverencia, de respeto, porque Él es Dios, Él es el grande, Él es el todopoderoso. Y nosotros tenemos que darle honra y gloria, respetar y obedecer todos sus mandamientos y servirle de corazón. Este es el propósito por el cual nosotros hemos sido creados por Dios, y no es más que otra cosa para que respetemos, amemos y guardemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos, Dios lo prospere. La lección del día martes no es otra cosa más que una pregunta: ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? La Biblia dice que alguna vez al Señor Jesús se le preguntó cuál era el más grande de todos los mandamientos. Y el Señor Jesucristo redujo o expresó los mandamientos en dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si amamos a Dios, también tenemos que amar al prójimo. Si respetamos a Dios, también tenemos que respetar al prójimo. Y si queremos ser salvos y alcanzar el cielo y estando con Dios, también tenemos que desear compartir nuestra fe, testificando y evangelizando. De tal manera que la testificación y la evangelización se expresa en el amor al prójimo. Veamos qué es lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 10, el verso 12 y 13. Hablando del pacto renovado y de la grandeza de Dios, la Biblia dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. ¿Quieres prosperar en la hora del Señor? Guarda sus mandamientos con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y al prójimo dale lo que Dios te ha dado a ti. De gracia recibiste, date gracia. De tal manera que lo que Dios pide de nosotros es que seamos igual que Él, misericordiosos, amantes. Así como Él ama al pecador, nosotros debemos de amarle. Rechazar y aborrecer el pecado como Dios también lo hace, pero amar al pecador. Continuemos con la lección de esta semana y veamos lo que dice el día miércoles con relación a evaluar el crecimiento espiritual. La lección del día miércoles es una invitación a evaluar el crecimiento espiritual. El versículo base de este día es bien interesante porque llama la atención a evaluar no lo que nuestros ojos pueden ver, sino lo que puede haber adentro del corazón del creyente. El versículo de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos dice así: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dijimos que evaluar significa examinar, probar, revisar los resultados. El objetivo de la lección de esta semana, que tiene que ver con la evaluación de los ministerios, es una invitación a revisar cuáles son los resultados que tenemos en todos aquellos ministerios que se llevan a cabo dentro de la evangelización y la predicación. Nuestro objetivo, nuestro deseo, el propósito por el cual existe la iglesia es de llenar a la iglesia con personas que crezcan en su relación con Jesucristo, que amen a Dios, que expresen ese amor en la obediencia a sus mandamientos. Cuán importante es que evaluemos el crecimiento espiritual
no solo de aquellos que trajimos a la iglesia, sino de nosotros mismos. Recuerden, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos de darnos cuenta que una persona no solo debe de nacer, sino también crecer. Y para crecer debe de saber alimentarse, debe de dormir, debe de hacer ejercicio, debe de hacer una serie de cosas que le puedan ayudar en su experiencia para el crecimiento espiritual. Muchas veces podemos ver el crecimiento exterior, pero nos encontramos con un problema. Hay personas que pueden de alguna manera aparentar tener una relación y una experiencia con el Señor Jesús. Nosotros no podemos medir lo que está adentro del corazón. Sin embargo, Dios sí mira estas cosas. La persona que no se alimenta, no hace ejercicio, no se alimenta apropiadamente, no hace ejercicio espiritual, y por qué no decirlo, no descansa, no se nutre, no puede crecer en la vida real, ni tampoco en las cosas espirituales. Por lo tanto, esta persona está destinada prácticamente a la muerte espiritual. Por esto es necesario evaluar el crecimiento espiritual. Necesitamos ser cuidadosos con respecto a cómo juzgar la experiencia de otros. Al mismo tiempo, si estamos tratando con miembros nuevos, deberíamos de una manera bondadosa y amante ayudarlos a entender cuán importantes son para su crecimiento espiritual la oración, el estudio de la Biblia y la obediencia. ¿Y por qué no decirlo? Dar testimonio y evangelizar. Así es que el día miércoles, evaluar el crecimiento espiritual nos enseña que debemos de evaluar, porque de esa manera podemos tener los resultados claros de cuán importante es tener resultados, por lo tanto hay que evaluar. Continuemos con la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día jueves con relación a evaluar el crecimiento de la iglesia. Sigamos con esta lección. Desde el momento que la iglesia adventista nace, tiene un propósito por el cual ella existe. Y nuestro deber es evaluarla para ver cómo estamos avanzando con el propósito por el cual Dios estableció esta iglesia en la tierra. Jesucristo dijo algunas palabras como esta: el que conmigo no recoge, desparrama. De tal manera que si tú no estás recogiendo, entonces quizás estás desparramando. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: este es el propósito por el cual la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, este es el propósito por el cual Dios levantó esta iglesia. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto no se encuentra en la escuela sabática, pero quiero hacerlo como un comentario. Alguna vez escuché y vi a través de un video la historia del pastor Rick Warren. Rick Warren es un hombre de Dios que en algún momento escribió un libro llamado Vida con propósito. Este hombre, este pastor mejor dicho, escribió este libro haciendo alusión a que el propósito por el cual existimos en esta vida es para predicar y enseñar a la gente la salvación en Jesucristo. Actualmente, el pastor Rick Warren dice que al comienzo, después de haber escrito su libro, él empezó a recibir las regalías y recibió tanto dinero que primero empezó dándole el 10% para contribuir para la sociedad y para sus ministerios. Pero después empezó, en vez de dar el 10%, a dar el 10, el 15, el 20, el 30, el 50, el 60, y era tanto el dinero que él recibía que dice que ahora, actualmente, da el 90% para los ministerios y él solo vive con el 10% de las regalías de su libro. Ese fue el propósito al escribir ese libro. La lección de esta semana dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice la Biblia invitándonos: y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y termina diciendo:
el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 43, y dice: y será predicado este evangelio del reino de los cielos por testimonio, y entonces vendrá el fin. Y ahí se cumplirá el propósito por el cual Dios levantó a esta iglesia, que era solo con un propósito: ir y predicar. Así es que necesitamos evaluar cómo hemos crecido como iglesia, cómo estamos recogiendo la cosecha, cómo estamos, en vez de desparramar, recoger para salvación. Y cuando hablamos de evaluación, no debes de tomarlo tú o debo de tomarlo yo como algo personal. Estamos evaluando los resultados, no a los individuos. Los individuos estamos trabajando para lograr los resultados, pero los resultados son los evaluados, no el hombre. Hasta que Cristo venga, vamos a ser evaluados por Él, porque entonces el Señor nos dirá: bien, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estamos hablando de la segunda venida. Veamos cómo concluye la lección de esta semana y pensemos realmente cuál es el propósito por el cual tú y yo existimos en esta tierra. Quiero terminar el día jueves leyendo estas palabras. Los planes de evangelización y testificación afectan el crecimiento de la iglesia. ¿De qué manera aquello en lo que estamos involucrados nos ayuda a alcanzar la meta? ¿Cómo estás tú trabajando o cooperando con la obra del Señor para que alcancemos la meta de preparar a este mundo para cuando Cristo venga? Veamos cómo concluye la lección de esta semana, que ha sido una lección maravillosa. Y descubramos el propósito por el cual es necesario evaluar la labor que hemos estado realizando. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. Pareciera ser una clase de instrucción para aprender a administrar cualquier proyecto en la vida. Con solo haber estudiado la lección de esta semana, puedo asegurarle a todos ustedes que estamos capacitados para administrar cualquier proyecto. Dentro de las cosas que aprendimos, encontramos algunas que realmente son impactantes. Los conceptos que la lección de esta semana nos enseñó son tan fuertes como aquel que en el principio nos dice por qué evaluar. Recuerden que evaluar es revisar, supervisar, analizar, examinar, probar, revisar los resultados. Así es que, ¿por qué debemos de evaluar? Sencillamente por una razón. Tenemos que evaluar para conocer los resultados. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde hemos llegado? ¿Y hasta dónde podemos llegar? El segundo concepto es evaluar bondadosamente. Podemos ponernos metas que pueden ser muy altas. Sin embargo, podemos aprender que esas metas muy altas pueden ser quizás puestas como unas metas más razonables para alcanzarlas. Y al evaluar bondadosamente tenemos que considerarnos a nosotros mismos con amor para no cansarnos en el proyecto que hayamos realizado o no frustrarnos. El tercer concepto que aprendimos es lo que Dios pide. Dios pide respeto, pide amor y pide obediencia. Y nosotros como sus siervos debemos de respetarlo, amarlo y sobre todas las cosas obedecer sus mandamientos, y principalmente aquellos dos grandes mandamientos que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En la medida que amamos a Dios, vamos a amar al prójimo para alcanzarlo con nuestra fe, enseñarle el plan de salvación y traerlo a los pies de Jesús para que Él también pueda ser salvo. Así es que debemos de evaluar también el crecimiento espiritual. Y dijimos que el crecimiento espiritual no se puede ver humanamente, pero hay 3 y 4 cosas básicas que es, al evaluar el crecimiento espiritual, es orar, leer la Biblia, obedecer y hacer ejercicio para poder crecer. Y el último concepto, que es evaluar el cuerpo o el crecimiento de la iglesia, tiene que ver que nosotros
somos un movimiento para anunciar las buenas nuevas de salvación. El propósito por el cual nació nuestra iglesia es para predicar, predicar y predicar. Nacimos como un movimiento profético y tenemos que evaluar cómo estamos en el avance de la obra. Y para hacerlo, no podemos hacer lo que dice la lección o el resumen para la meditación del día viernes, hacerlo del hombre orquesta, tocar la campana, dar la misa y recoger la limosna. No. Somos un cuerpo y como cuerpo tenemos que operar. Tenemos que hacer las cosas como un equipo, evaluar los resultados, ver en qué áreas necesitamos apoyo y mejor y más crecimiento, establecer los líderes que deben de hacer esa obra junto con nosotros. Y para hacerlo tenemos que preparar un bosquejo para que así comprendan exactamente qué se requiere de cada individuo. La próxima semana estaremos estudiando la última lección de este trimestre. El título es Un ministerio perpetuo. Esperamos que al concluir con todo este trimestre, con estas lecciones, nuestro corazón se haya enriquecido con un manantial de bendición para todos ustedes y aún para mí mismo. Los espero la próxima semana para que terminemos esta lección y comencemos el tercer trimestre. Los espero la próxima semana y espero que Dios les bendiga. Desde mi escuela sabática les habló su amigo, su hermano Marlon García. Los espero la próxima semana. Que Dios les bendiga.